6 personas entraron a una cueva en las montañas de Oaxaca en marzo de 2011. 8 salieron 3 días después. 2 de ellas no deberían existir. Esta es la historia que las autoridades ocultaron durante 13 años, hasta que una cámara perdida reveló lo imposible. La cueva de Yagul se encuentra en los valles centrales de Oaxaca, a 40 minutos de la capital. No es una cueva turística. No tiene guías ni señalizaciones. Los lugareños la conocen como la Boca del Inframundo, un nombre que heredaron de sus ancestros zapotecas. Durante siglos, nadie se atrevió a adentrarse más allá de los primeros 50 metros. Decían que quien entraba demasiado profundo regresaba cambiado o no regresaba en absoluto. Pero para marzo de 2011, esas advertencias sonaban como supersticiones de otro tiempo. Un grupo de espeleólogos aficionados de la Ciudad de México decidió que era momento de explorar lo que ninguna expedición moderna había documentado. Eran 6. Daniela Ortiz, 32 años, bióloga especializada en ecosistemas subterráneos. Javier Mendoza, 38, fotógrafo de National Geographic México. Carolina Bravo, 29, geóloga con experiencia en cartografía de cavernas. Luis Ángel Torres, 41, ingeniero civil fascinado por formaciones rocosas. Roberto Salinas, 35, médico de emergencias que siempre acompañaba las expediciones por seguridad. Y finalmente, Mónica Reyes, 27, documentalista que llevaba una cámara semiprofesional para registrar todo el recorrido. 6 personas, 6 mochilas, 6 linternas frontales, 6 permisos firmados ante notario, 6 familias esperando su regreso. El 23 de marzo partieron desde la ciudad de Oaxaca en 2 camionetas. Llegaron al sitio cerca del mediodía. El clima era perfecto. 25 grados, cielo despejado, viento casi inexistente. Mónica comenzó a grabar desde el estacionamiento improvisado. En la cámara se les ve organizando el equipo, revisando cuerdas, ajustando arneses. Daniela bromea sobre que será la exploración más aburrida de sus vidas. Javier captura fotografías de la entrada de la cueva, una abertura irregular de aproximadamente 4 metros de alto por 6 de ancho, rodeada de vegetación seca y piedras volcánicas. El audio registra el canto de los pájaros, las risas del grupo, el sonido metálico de los mosquetones. Todo es normal, todo es rutinario. A la 1 de la tarde comienza el descenso. La entrada es amplia, pero después de 20 metros, la cueva se estrecha considerablemente. Deben avanzar en fila india. Las paredes están húmedas, cubiertas de un musgo oscuro que Daniela identifica como una especie endémica. Carolina toma muestras de roca para análisis posterior. Luis Ángel va marcando el camino con cinta reflectante cada 10 metros, una práctica estándar en espeleología. La cámara de Mónica capta todo. El haz de las linternas cortando la oscuridad absoluta, el eco de sus voces, la respiración pesada mientras descienden. A los 40 minutos de exploración encuentran la primera bifurcación. Deciden tomar el túnel de la izquierda porque parece más amplio. Es entonces cuando Javier nota algo extraño. En una de las paredes hay marcas. No son naturales. Son símbolos tallados en la piedra. Carolina se acerca con su linterna. Los símbolos parecen zapotecas, pero están dispuestos de una forma que ella nunca había visto en ningún códice. Daniela sugiere fotografiarlos y continuar. Tienen provisiones para 3 días y quieren llegar lo más profundo posible. Javier dispara varias fotos con flash. En una de esas fotografías, aunque nadie lo nota en ese momento, aparece algo al fondo del túnel. Una sombra, una figura, algo que no debería estar ahí. Continúan descendiendo. La temperatura baja considerablemente. Roberto mide 14 grados centígrados. El aire se vuelve más denso, cargado de humedad. Después de 2 horas de descenso, llegan a una cavidad enorme,
Una sala natural con estalactitas monumentales y un pequeño lago subterráneo. Deciden acampar ahí para la noche. Montan las carpas, encienden las linternas de campamento, preparan comida deshidratada. La cámara los muestra conversando, riendo, completamente ajenos a que en pocas horas todo cambiará para siempre. Si te interesan los misterios que desafían toda explicación, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones. Lo que vas a escuchar a continuación nunca fue revelado oficialmente. Esa noche, según los testimonios posteriores, todos durmieron bien. Ninguno reportó pesadillas ni fenómenos extraños. Pero la cámara de Mónica, que ella había dejado grabando en modo nocturno para captar posibles murciélagos, registró algo perturbador. A las 3:15 de la madrugada, cuando todos dormían, se escucha un sonido. No es el goteo del agua, no es el viento, es un murmullo, voces, muchas voces susurrando al mismo tiempo en un idioma que ningún análisis posterior pudo identificar. Las voces duran exactamente 4 minutos y 27 segundos. Luego, silencio absoluto. Al día siguiente despiertan sin recordar nada inusual. Desayunan, revisan el equipo y deciden explorar los túneles que salen de la gran cavidad. Hay 3. Uno asciende, probablemente de regreso hacia la superficie. Los otros 2 descienden aún más profundo. Carolina sugiere dividirse para optimizar el tiempo, pero Roberto se opone. Regla básica de espeleología: nunca separarse. Votan y deciden explorar primero el túnel más ancho. Luis Ángel va adelante, marcando el camino. Javier fotografía las formaciones rocosas. Mónica graba todo. El túnel desciende en espiral. Las paredes se vuelven más lisas, casi pulidas. Daniela comenta que no parece una formación natural. Parece trabajado, diseñado. Después de 30 minutos de descenso, llegan a otra sala, más pequeña que la anterior. Y ahí, en el centro exacto de la sala, encuentran algo que no debería existir. Un altar. Una estructura de piedra perfectamente cuadrada, de aproximadamente 1,5 metros de alto. Sobre el altar hay 6 recipientes de barro, y dentro de cada recipiente, cenizas. Cenizas humanas. Carolina examina el altar con su linterna. La piedra es obsidiana. Daniela reconoce los recipientes como vasijas funerarias zapotecas, pero la datación es imposible de determinar sin un laboratorio. Javier fotografía todo desde múltiples ángulos. Es entonces cuando Roberto nota que en la pared detrás del altar hay más símbolos. Estos son diferentes, más complejos. Y entre los símbolos, una frase en español antiguo. Luis Ángel la lee en voz alta. 6 entran, 8 salen, ninguno regresa. Mónica enfoca la cámara hacia la inscripción. El audio capta un silencio incómodo. Nadie ríe, nadie bromea. La frase queda flotando en el aire denso de la caverna. Deciden no tocar nada y continuar la exploración. Pero algo ha cambiado en el ambiente. Las conversaciones se vuelven escasas. Javier revisa sus fotografías y nota que en varias de ellas aparecen anomalías lumínicas, orbes que no deberían estar ahí considerando que no hay polvo en suspensión a esa profundidad. Carolina intenta tomar una muestra de la obsidiana del altar, pero su martillo geológico se resbala y cae. El sonido del metal contra la piedra resuena como una campana. El eco no se detiene. Continúa reverberando durante casi 1 minuto completo, cuando físicamente debería desaparecer en segundos. Roberto propone regresar al campamento base. La votación es unánime. Comienzan el ascenso de regreso. Luis Ángel sigue las marcas de cinta reflectante que había colocado. Pero después de 20 minutos de caminar, algo está mal. La cinta los lleva a un túnel que ninguno recuerda haber atravesado.
Las paredes son diferentes, más estrechas. Daniela sugiere que quizás tomaron un giro equivocado. Retroceden. Intentan nuevamente, pero cada vez que siguen las marcas, terminan en el mismo túnel desconocido. Es imposible. Luis Ángel había marcado meticulosamente cada paso. Mónica revisa las últimas grabaciones. En la pantalla LCD de su cámara pueden ver claramente el camino de ida. Intentan replicarlo. No funciona. Pasan 2 horas intentando orientarse. Las linternas comienzan a debilitarse. Roberto distribuye las baterías de repuesto. Tienen suficientes para 12 horas más si las usan con moderación. Daniela propone una nueva estrategia: ignorar las marcas y seguir cualquier corriente de aire ascendente, porque eventualmente debe llevarlos a la salida. Es lógico, es científico, pero cuando intentan detectar corrientes de aire, descubren que no hay ninguna. El aire está completamente estático, como si la cueva fuera un sistema cerrado, como si no hubiera conexión con el exterior. La tensión comienza a crecer. Carolina revisa su brújula. La aguja gira sin control, incapaz de establecer un norte. Javier intenta encender su GPS portátil, sin señal. Obviamente no hay señal a esa profundidad, pero el dispositivo ni siquiera puede triangular su última posición conocida. Todos los aparatos electrónicos parecen afectados. Los relojes digitales muestran horas diferentes. El cronómetro de Daniela marca que han estado en la cueva 18 horas. El de Luis Ángel dice 32. El de Roberto, apenas 11. Es imposible determinar cuánto tiempo real ha transcurrido. Deciden acampar nuevamente y descansar antes de continuar intentando salir. Montan las carpas en un ensanchamiento del túnel. Comen en silencio. Mónica revisa obsesivamente su cámara. Tiene 4 baterías completas. Decide grabar todo el tiempo que pueda. Si algo les sucede, al menos quedará un registro. Esa noche nadie duerme realmente. Se turnan para hacer guardia, aunque no saben exactamente qué están vigilando. La cámara los muestra acurrucados en sus sacos de dormir, con las linternas encendidas, mirando constantemente hacia la oscuridad del túnel. A las 4:30 de la madrugada, según el reloj de Roberto, que parece ser el más estable, escuchan pasos. No son sus pasos, vienen del fondo del túnel. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Todos se incorporan. Javier apunta su linterna hacia el origen del sonido. No hay nadie. Los pasos continúan, cada vez más cerca. Roberto grita: «¿Quién está ahí?». Su voz retumba en las paredes. Los pasos se detienen. Silencio absoluto durante 15 segundos. Luego, una voz femenina que ninguno reconoce, hablando en zapoteco antiguo. Daniela, que había estudiado algo de la lengua para su trabajo de campo, apenas puede distinguir una palabra: regreso. La voz se desvanece, los pasos también, pero ahora todos pueden ver algo que antes no estaba ahí. Al final del túnel, donde la oscuridad es absoluta, hay 2 figuras, 2 siluetas humanas, inmóviles. Javier enfoca su linterna directamente hacia ellas. La luz las atraviesa, no proyectan sombra. Carolina grita. Luis Ángel se levanta de un salto. Mónica graba todo, aunque su mano tiembla tanto que la imagen es casi inservible. Las figuras comienzan a acercarse. Caminan de forma mecánica, como marionetas. A 3 metros de distancia se detienen, y entonces, en un español perfecto, una de ellas habla: «Vinimos a completar el número». Roberto, con su entrenamiento médico de emergencias, intenta mantener la calma. Pregunta quiénes son. Las figuras no responden. Daniela pregunta qué quieren. Silencio. Javier sube el ISO de su cámara al máximo y dispara una fotografía con flash. La luz estalla en la oscuridad. Las figuras desaparecen, pero en la pantalla de la cámara, en la imagen recién capturada, están ahí. 2 mujeres,
Visten ropas zapotecas antiguas. Sus rostros están completamente blancos, como cubiertos de cal. Sus ojos son pozos negros sin iris ni pupila, y detrás de ellas, en la fotografía, se puede ver el altar de obsidiana que habían encontrado horas antes. Pero no están en el túnel del altar. Están ahí, a 3 metros del campamento. Nadie sabe qué hacer. El entrenamiento, la lógica, la ciencia, todo se desmorona ante lo que están experimentando. Carolina propone correr. Luis Ángel dice que no saben hacia dónde correr. Roberto sugiere quedarse quietos. Mónica sigue grabando. La cámara registra los siguientes 20 minutos en tiempo real. 6 personas paralizadas por el miedo, esperando que algo suceda. Pero no sucede nada. Las figuras no vuelven a aparecer. Lentamente, el terror cede paso al agotamiento. Daniela sugiere que quizás fue una alucinación colectiva, provocada por la falta de oxígeno o algún gas subterráneo. Es la explicación más racional. Todos quieren creerla. Al amanecer del tercer día, aunque no pueden ver el sol, deciden que es momento de salir a como dé lugar. Empacan todo, destruyen el campamento, se aseguran de llevar cada pieza de equipo. Luis Ángel propone una nueva estrategia, seguir siempre por el túnel ascendente, sin importar las marcas. Es simple, es básico, debe funcionar. Comienzan a caminar. 40 minutos después, ven luz natural, luz del sol. Están a punto de salir. La entrada de la cueva aparece ante ellos como un milagro. La luz del día los ciega después de 3 días en oscuridad absoluta. Salen corriendo, tropezando con las piedras, riendo, llorando de alivio. Afuera el clima sigue perfecto. Las camionetas están donde las dejaron. Todo parece normal. Se abrazan, se toman fotografías. Mónica graba sus rostros sucios, agotados, pero felices. Están vivos, están afuera, están a salvo. Roberto cuenta cabezas por instinto médico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Repite el conteo. 8 personas. Todos se miran entre sí. 6 entraron, 8 salieron. El silencio que sigue es absoluto. Roberto vuelve a contar. Sus labios se mueven mientras señala a cada persona. Daniela, Javier, Carolina, Luis Ángel, Mónica y 2 mujeres que están de pie junto a la entrada de la cueva. 2 mujeres que nadie reconoce. Visten ropa moderna, jeans y camisetas, pero sus rostros son idénticos a las figuras que vieron en la caverna. No llevan la pintura blanca, sus ojos son normales, pero son ellas. Carolina retrocede. Javier levanta su cámara por instinto y fotografía. Luis Ángel pregunta en voz alta, ¿quiénes son ustedes? Las 2 mujeres se miran entre sí, confundidas. Una de ellas, la más alta, responde, soy Andrea Velasco. Ella es mi hermana Sofía. ¿Qué está pasando? Mónica las graba. En la pantalla de su cámara se ven perfectamente reales, proyectan sombra. El viento mueve su cabello. No son fantasmas, no son apariciones, son personas de carne y hueso. Daniela, intentando procesar lo imposible, pregunta de dónde vienen. Andrea responde que de Oaxaca, que llegaron hace 1 hora buscando la cueva porque escucharon que era un buen lugar para fotografía de paisaje. Sofía agrega que las vieron salir y pensaron en preguntarles sobre la cueva antes de entrar ellas. Todo suena razonable, todo suena normal, excepto que nadie las vio llegar, excepto que no hay ningún vehículo adicional en el estacionamiento, excepto que Javier les tomó una fotografía dentro de la cueva hace 12 horas. Roberto les pide identificación. Andrea busca en su mochila y saca su credencial de lector. Nacida en 1993, 31 años. Sofía muestra la suya, 1995, 29 años. Todo parece legítimo, pero Luis Ángel nota algo. Las mochilas que llevan son idénticas a las que usa su grupo.
Mismo modelo, mismo color. Le pregunta dónde las compraron. Andrea dice que en una tienda de montañismo en la Ciudad de México. Daniela pregunta cuál. Andrea no recuerda el nombre. Sofía interviene. Era en la zona rosa, creo. Javier conoce todas las tiendas de equipo de montañismo en Ciudad de México. No existe ninguna en la zona rosa. Carolina siente que va a vomitar. Se aleja del grupo y se sienta en una roca. Roberto la sigue, preocupado por un shock postraumático. Pero Carolina no está en shock, está calculando, está recordando. Le dice a Roberto en voz baja que cuando tomaron muestras de las cenizas del altar, notó que tenían una composición química extraña. Mucho calcio, mucho fósforo, como huesos humanos cremados hace poco, no hace siglos. Roberto le pregunta qué está insinuando. Carolina responde: creo que esas cenizas son de personas que entraron a la cueva recientemente. Creo que ese altar las está reemplazando. Mientras tanto, Mónica sigue grabando la conversación con Andrea y Sofía. Les pregunta por qué específicamente vinieron a esta cueva. Andrea explica que leyeron sobre ella en un blog de exploradores urbanos. Mónica pide ver el blog. Sofía saca su teléfono. Tiene señal completa, 4 barras. Eso es extraño porque en esa zona la cobertura es prácticamente nula. Abre el navegador y muestra el blog. Es un sitio básico, con fotografías de varias cuevas en México. La publicación sobre la cueva de Yagul está fechada el 15 de marzo de 2011. Hace exactamente 8 días. Mónica siente que el suelo se mueve bajo sus pies. Le pregunta qué día es hoy. Andrea responde sin dudar: 23 de marzo de 2011. Mónica grita para que todos la escuchen. Revisen sus teléfonos, revisen la fecha. Javier saca su móvil. No tiene señal, pero la fecha del sistema marca 23 de marzo de 2011. Imposible. Ellos entraron el 23 de marzo y estuvieron 3 días dentro. Hoy debería ser 26. Daniela revisa el suyo. Misma fecha. Luis Ángel intenta llamar a su esposa. El teléfono no encuentra red. Carolina finalmente entiende lo que está pasando y lo dice en voz alta. No salimos 3 días después. Salimos el mismo día que entramos, pero trajimos a 2 personas extra. Andrea y Sofía se miran cada vez más asustadas. No entienden de qué hablan estas personas. Sofía pregunta si se sienten bien, si necesitan ayuda médica. Roberto se acerca a ellas y con su experiencia como médico de emergencias comienza a hacerles preguntas básicas. ¿Dónde nacieron? ¿Nombre de sus padres? ¿A qué se dedican? Andrea responde que nació en Puebla, que su madre se llama Patricia y su padre Héctor, que estudia diseño gráfico. Sofía dice que nació también en Puebla, mismos padres, que trabaja en una cafetería mientras termina su carrera de psicología. Todo suena coherente. Roberto les toma el pulso. Normal. Les revisa las pupilas. Normales. Le pide a Javier que les tome una fotografía. Javier dispara. En la pantalla de su cámara digital aparecen perfectamente. No hay anomalías. Daniela tiene una idea. Le pide a Mónica que reproduzca las grabaciones de dentro de la cueva. Específicamente la parte donde aparecen las figuras. Mónica rebobina, encuentra el fragmento, lo reproduce en la pequeña pantalla de la cámara. Todos se aglomeran para ver. Ahí están las 2 figuras con rostros blancos y ojos negros. Daniela les pide a Andrea y Sofía que miren. Las hermanas se acercan, ven la grabación. Sofía grita y deja caer su mochila. Andrea retrocede hasta tropezar. Están viendo sus propios rostros en esas figuras espectrales. Sofía tartamudea. Esa soy yo. Pero yo nunca he estado en esa cueva. Nunca en mi vida. Andrea niega con la cabeza repetidamente. No. Esto no es real. Ustedes editaron el video. Esto es una broma. Pero no es una broma y todos lo saben. Luis Ángel propone algo radical.
volver a entrar a la cueva todos juntos para verificar el altar. Si las cenizas siguen ahí, son 6 recipientes. Si desaparecieron 2, confirmarán la teoría de Carolina. Javier se opone rotundamente. No piensa volver a entrar ahí ni aunque le paguen. Mónica dice que ella tampoco. Daniela está de acuerdo en no entrar, pero sugiere una alternativa: llamar a las autoridades, reportar lo que sucedió. Roberto pregunta qué exactamente van a reportar. Que entramos 6 y salimos 8, que viajamos en el tiempo, que 2 mujeres aparecieron de la nada. Nadie tiene una respuesta. Carolina toma una decisión. Saca su teléfono satelital de emergencia, el único equipo que guarda específicamente para situaciones críticas. Marco el número de la Policía Estatal de Oaxaca. La llamada conecta. Explica que tienen una emergencia en la cueva de Yagul, que necesitan asistencia inmediata. El operador pregunta qué tipo de emergencia. Carolina no sabe qué decir. Finalmente responde: tenemos 2 personas extraviadas que no sabemos cómo llegaron aquí. El operador confirma que enviarán una patrulla. Tiempo estimado de llegada: 45 minutos. Mientras esperan, Andrea y Sofía se sientan en el suelo, abrazadas, temblando. Siguen insistiendo en que ellas llegaron normalmente en un autobús desde Oaxaca, que bajaron en el pueblo más cercano y caminaron hasta la cueva. Pero cuando Luis Ángel les pide que señalen por dónde caminaron, apuntan hacia un sendero que no existe. Javier camina en esa dirección. No hay huellas. No hay señales de que alguien haya pasado por ahí. La vegetación está intacta. Regresa y le confirma al grupo: nadie caminó por ese sendero. La patrulla llega exactamente 45 minutos después. 2 oficiales estatales, uniformados, serios. El que conduce se presenta como el comandante Reyes. El otro es el oficial Pacheco. Escuchan la historia completa. Daniela la narra con la mayor coherencia posible, omitiendo las partes más inexplicables. Dice simplemente que encontraron a 2 personas desorientadas cerca de la cueva y que necesitan verificar sus identidades. Los oficiales piden las identificaciones de Andrea y Sofía. Las revisan. Todo parece en orden. Comandante Reyes pregunta si ellas se sienten bien, si necesitan atención médica. Andrea dice que sí, que se siente mareada y confundida. Sofía está llorando. Oficial Pacheco se lleva a las hermanas aparte para entrevistarlas por separado. Es procedimiento estándar. Mientras tanto, Comandante Reyes interroga al grupo de espeleólogos. Quiere saber exactamente qué encontraron dentro de la cueva. Daniela decide arriesgarse y le cuenta todo: los símbolos, el altar, las vasijas con cenizas, las apariciones. Reyes la escucha sin interrumpir. Cuando termina, el comandante asiente lentamente. No parece sorprendido, no parece escéptico, simplemente asiente. Luego dice algo que hiela la sangre de todos: no son las primeras. Reyes explica que en los últimos 20 años ha habido 4 reportes similares en cuevas de la región. Grupos que entran con un número específico de personas y salen con más, o con menos. En 2003, 4 estudiantes de arqueología entraron a una cueva cerca de Mitla. Salieron 6. Las 2 personas extra no tenían ningún registro de existencia antes de ese día, sin actas de nacimiento, sin historiales escolares, sin nada. Pero eran reales. Vivían, respiraban, comían. Las autoridades estatales las integraron al sistema con identidades nuevas. En 2007, 7 excursionistas entraron a una cueva en San Pablo, Villa de Mitla. Salieron 5. Los 2 que faltaban nunca aparecieron, y sus familias juraron que nunca habían existido, que los registros estaban alterados. Javier pregunta por qué nunca se hizo público. Reyes responde que nadie les creería, y que hacer público este tipo de fenómenos solo atraería más curiosos, más víctimas potenciales.
El gobierno estatal decidió hace años simplemente sellar las entradas de las cuevas más peligrosas y mantener vigilancia discreta en las demás. Pero la cueva de Yagul es demasiado grande para sellar completamente. Por eso monitorean el área. Por eso llegaron tan rápido cuando Carolina llamó. Mónica pregunta qué va a pasar con Andrea y Sofía. Reyes suspira. Dice que las llevarán a Oaxaca, que un equipo especializado las entrevistará, que intentarán rastrear sus verdaderos orígenes. Pero basándose en casos anteriores, probablemente no encontrarán nada. Lo más seguro es que Andrea y Sofía Velasco no existieran hace 24 horas, y ahora existen. Son personas completas, con memorias, con personalidades, con identidades que parecen haber estado siempre ahí. Daniela pregunta cómo es posible. Reyes no tiene respuesta. Nadie la tiene. El oficial Pacheco regresa con las hermanas. Dice que sus declaraciones son consistentes, que no presentan signos de trauma o manipulación. Simplemente están confundidas y asustadas. Reyes les informa que las llevarán a un centro de atención en la capital para evaluación médica y psicológica completa. Andrea pregunta si están arrestadas. Reyes responde que no, que solo es por su seguridad. Sofía pregunta si pueden llamar a sus padres. Pacheco ya intentó localizarlos con los números que ellas proporcionaron. No existen esos números. Andrea insiste en que esos son los teléfonos correctos, que habló con su madre esta mañana. Pacheco le muestra el registro de llamadas de su móvil. Vacío. El teléfono fue activado hace 3 horas. Mientras los oficiales preparan a las hermanas para el traslado, Daniela se acerca a Mónica y le susurra: necesitamos copias de todas las grabaciones. Todas, ahora. Mónica entiende. Saca la tarjeta de memoria de su cámara y la entrega a Daniela. Tiene otra de repuesto. Daniela guarda la tarjeta en su bota. Javier hace lo mismo con las tarjetas de su cámara fotográfica. Luis Ángel descarga las lecturas de su GPS en su teléfono mediante Bluetooth. Carolina toma fotografías con su móvil de todas las muestras de roca que había guardado. Están asegurando evidencia, por si acaso. Comandante Reyes se despide del grupo. Les entrega una tarjeta con un número de teléfono. Dice que si experimentan algo inusual en los próximos días, cualquier cosa, lo llamen inmediatamente. También les pide, con un tono que no admite discusión, que no hablen de esto con nadie. Ni con medios, ni con redes sociales, ni con familiares. Es por su propia seguridad. Daniela pregunta qué pasará si hablan. Reyes no amenaza, solo dice: ya tienen suficientes cosas inexplicables en su vida. No necesitan más. El mensaje es claro. Las patrullas se van llevándose a Andrea y Sofía. Las hermanas miran por la ventana trasera del vehículo, con expresiones de completo desconcierto. El grupo de 6 se queda solo nuevamente frente a la entrada de la cueva. Nadie habla durante varios minutos. Finalmente Roberto rompe el silencio. Necesitamos irnos de aquí. Todos están de acuerdo. Suben a las camionetas. Javier da una última mirada a la cueva antes de arrancar. En la fotografía que tomó con su teleobjetivo, apenas visible en la entrada, hay una figura. Una séptima figura que no estaba cuando disparó. O quizás siempre estuvo ahí y solo ahora la cámara la capturó. Conducen de regreso a la ciudad en silencio, cada uno procesando lo imposible. En los días siguientes intentan retomar sus vidas normales. Daniela vuelve a su laboratorio, Javier a sus asignaciones fotográficas, Carolina a sus mapas geológicos, Luis Ángel a sus proyectos de construcción, Roberto a su turno en urgencias, Mónica a su estudio de edición, pero ninguno puede olvidar, ninguno puede explicar, y todos tienen la misma pesadilla. Están de nuevo en la cueva, escuchando las voces en zapoteco, viendo las figuras acercarse. Y cuando despiertan, cuentan las personas en su habitación, solo para asegurarse de que el número sea correcto. 3 meses después, Daniela recibe un paquete anónimo.
Dentro hay una memoria USB. La conecta a su computadora. Contiene un único archivo, un video de 30 segundos. En el video aparece el altar de obsidiana, las 6 vasijas con cenizas, pero ahora solo hay 4 vasijas. 2 han desaparecido. Y en la pared detrás del altar, tallados en la piedra, aparecen 2 nombres que no estaban antes. Andrea Velasco. Sofía Velasco. El video termina. Daniela intenta rastrear el origen del archivo. Imposible. Llama a los demás miembros del grupo. Todos recibieron el mismo paquete. Todos vieron el mismo video. Javier investiga por su cuenta qué pasó con Andrea y Sofía. Usa sus contactos en medios y gobierno. Descubre que ambas fueron integradas al sistema con identidades completas. Andrea trabaja ahora en una agencia de diseño en Oaxaca. Sofía terminó su carrera de psicología y da terapia en un centro comunitario. Tienen departamento, trabajos, amigos, vidas completas, como si siempre hubieran existido. Javier logra conseguir una dirección, debate si visitarlas. Finalmente decide hacerlo. Toca la puerta del departamento de Andrea. Ella abre, lo reconoce inmediatamente, invita a pasar a Javier, prepara café, hablan durante 2 horas. Andrea le cuenta que tiene memorias de toda su vida. Recuerda su infancia en Puebla, aunque ahora sabe que esa ciudad no tiene registros de su familia. Recuerda cumpleaños, escuelas, amigos que resulta que nunca existieron. Sofía entra al departamento y se une a la conversación. Dice que fue a terapia ella misma, que le diagnosticaron un episodio disociativo, pero ella sabe que no es eso. Ella sabe que su existencia es imposible y ha aprendido a vivir con ello. Antes de irse, Javier pregunta lo que realmente vino a preguntar. ¿Alguna vez sienten que no pertenecen aquí? Andrea y Sofía se miran. Sofía responde, todos los días, pero ya no sé dónde deberíamos pertenecer. Javier asiente, entiende. Se despide. Camino a su auto recibe una llamada de Daniela. Hay noticias. Un grupo de estudiantes acaba de reportar algo extraño en la cueva de Yagul. Entraron 5, salieron 7. Las autoridades ya sellaron la entrada con concreto, pero ambos saben que el concreto no detendrá lo que sea que habita en esas profundidades. Han pasado 13 años desde aquel marzo de 2011. El grupo original nunca volvió a hacer espeleología. Algunos siguen en contacto. Otros prefirieron alejarse y olvidar, pero todos, cada cierto tiempo, revisan las noticias, buscan reportes de personas apareciendo sin explicación o desapareciendo sin dejar rastro. Y cuando encuentran uno, se preguntan si alguien más entró a una cueva y cambió el número. Si te preguntas si esto realmente sucedió, investiga por tu cuenta. Busca los reportes de anomalías en cuevas de Oaxaca. Busca personas que aparecieron de la nada. Y si decides explorar esas cavernas por ti mismo, cuenta bien cuántos entran, porque el número con el que salgas podría ser completamente diferente. Comparte esta historia si crees que hay verdades que no deben olvidarse. Y suscríbete a Ecos del Silencio, porque seguimos investigando lo que otros prefieren ignorar. La cueva de Yagul permanece sellada, pero en noches sin luna, los habitantes de los pueblos cercanos dicen que aún se escuchan voces en zapoteco antiguo, susurrando la misma frase una y otra vez. 6 entran, 8 salen, ninguno regresa. ¿Y las 2 personas extra? Andrea y Sofía siguen viviendo en Oaxaca. Trabajan, ríen, aman, sufren, como cualquier otra persona, excepto que en sus sueños ambas recuerdan algo que no deberían poder recordar, el momento exacto en que dejaron de no existir y comenzaron a ser reales. Y en ese recuerdo siempre hay 6 personas mirándolas con terror, 6 personas que las trajeron desde algún lugar que ninguna física ni religión puede explicar.
¿Entraron 6 personas a una cueva en Oaxaca y salieron 8? Los documentos oficiales lo niegan, pero 2 mujeres viven cada día sabiendo que ellas son la prueba viviente de que la realidad es mucho más flexible de lo que nos enseñaron a creer.